¿Qué tal? ¿Cómo andan? Nuevo encuentro, qué lindo, volver a vernos, volver a pasar por aquí para contarnos qué nos está ocurriendo entre trabajadoras, trabajadores. De eso hablamos, entre nosotros, entre nosotras, lo que no te cuentan en los medios concentrados del poder. Y en esta ciudad, ni te cuento, ya lo vamos a hablar. Tengo la promesa de hacerlo próximamente, a esto de la concentración de los medios y la imposibilidad de enterarnos de tantas cosas que nos están pasando. Miren, estos días la verdad que nos aproximamos al fin de año y viene muy difícil la situación, ¿no? Muy difícil. Se han conocido datos que son verdaderamente catastróficos en la economía local, ya dejando de lado esa macro, esa economía internacional sobre lo cual el gobierno habla tanto y le da tanto interés y los títulos de los diarios tanto hablan, parece de una bonanza. Sin embargo, aquí adentro ocurren cosas, ¿no? Como los conocidos en estos días donde nos hemos enterado en muy pocas horas el desastre en la industria de este país, profundizado, desastre en las industrias que derivan lógicamente y tristemente en despidos y suspensiones. Nos enterábamos en estas horas de General Motors aquí en nuestra zona, vuelve a forzar retiros voluntarios a unos 90 trabajadores, ya viene esta situación, pero la verdad es que la lista es interminable, es en las ollas cacerolas tan conocidas, en Venado Tuerto despidos, el ingenio Ledesma también, en el norte del país, más de 220 despidos en lo que va del año. Whirlpool, también una firma muy importante que cierra con más de 200 empleados en la calle porque se va a dedicar a importar. Y como esto es una sucesión de empresas muy reconocidas, el caso de suspecciones en Electrolux, tenemos Georgalos, tenemos Textilana, tenemos Escaña, en distintos rubros, no se salva nadie. Los compañeros y compañeras del frigorífico Euro, aquí cerquito en Villa Gobernador Galvez, que también están en la calle desesperados. Se ha conocido en estos días que en el marco del salario mínimo vital y móvil, que desde ahí es la base para ir para arriba con los salarios y la asistencia social, solamente la parte empresarial ofrece 4.000 pesos de aumento. Y el gobierno tiene que decidir. Y este gobierno decide siempre igual. Decide para el sector de la patronal. Lo decíamos en el encuentro pasado, se ha perdido 38% el salario mínimo con respecto a 2 años atrás y un 50%, la mitad, con respecto a 10 años atrás. Salario mínimo vital y móvil que pasó a ser el más bajo de América Latina y América Central. Terrible. Estamos frente a un industricidio. Estamos frente a un ecocidio con este gobierno que va por la ley de glaciares, lo contábamos la semana pasada, por nuestro río Paraná con más calado. Estamos frente a un ferrocidio con los trenes que también se están interrumpiendo. 12 líneas ya se han interrumpido en la gestión de este gobierno que no tiene interés por el tren. Y estamos frente a un, se puede decir, endeudicidio. No solamente como país, sino también en las familias. Y este es el tema por el cual vamos a hablar con el invitado de hoy. El gusto de recibir a Julio César Luna, que es integrante del Laboratorio de Sociología Clínica de la Facultad de Humanidades y Artes, y están sobre este tema. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ariel? Gracias por la visita. Gracias por invitarnos. Y bueno, sí, justamente lo que vos decías es un poco... En veces anteriores nosotros ya veníamos haciendo un seguimiento de en qué medida se están endeudando las familias. Claro. Yo decía, tiene un poco que ver con este escenario que yo daba, ¿no? De cierres de empresas o suspensiones. Totalmente. Como que hay una relación directa, ¿no? Con esa gente que se queda sin su trabajo. Hay una relación directa que inclusive se le escapó del radar a los economistas, que andan siempre con los gráficos, todo bueno. En este caso, nosotros vemos que sube el endeudamiento. De hecho, desde un artículo que habíamos escrito hace 2 meses prácticamente, sí, a hoy prácticamente se duplicó ese nivel de endeudamiento. Estamos en un 7%, récord histórico de endeudamiento. O sea, son los casos de tanto créditos como tarjetas de crédito que se dejan lo bancarizado. Exactamente, todo lo bancarizado que el Banco Central lo toma como referencia. Pero el Banco Central, hay que tener en cuenta un detalle, sí, recién lo denuncia luego de 3 meses. De mora consecutiva. Viene con atraso. Entonces, hay un delay ahí, claro, que quiere decir que esto va a subir más. Pero si a eso le sumamos un dato que es en exclusiva.
digamos, estuve buscando justamente, por lo que vos hablabas, hay un montón de despidos, un montón de gente que se está quedando sin sus puestos de trabajo, y eso no sabemos todavía de qué manera está repercutiendo. Entonces lo que hice fue, y ahí hay traje un gráfico para eso. Sí, que lo vamos a ver. Este gráfico justamente es lo que está mostrando lo siguiente. La línea de puntos es una línea donde mide lo que es el trabajo estable. Y ese movimiento, que es la única manera que tenemos de medir si hay despidos. No tenemos un parámetro que podamos decir para medir los despidos. Claro. Entonces, este gráfico con esa línea de puntos vemos que lo que es el trabajo desciende. El empleo desciende, ¿no? El empleo desciende. Hablamos siempre de empleo registrado. Empleo registrado, exactamente. Y ese empleo registrado, al descender, significa que son puestos de trabajo que se están perdiendo. Claro, desciende de una manera increíble. Pero increíble. Desciende en una bajada impresionante. Sí. Y paralelamente, tanto el endeudamiento de familias como el endeudamiento con tarjetas, las tarjetas de crédito, sube. Exacto. Y se cruzan esas líneas. Exactamente, es increíble cómo la relación, ¿no? Caen las fuentes de trabajo y automáticamente aumenta el endeudamiento. Claro, aumenta el endeudamiento porque decimos nosotros, ¿qué es lo primero que dejás de pagar si a vos te despiden? Y dejás de pagar la tarjeta porque inclusive ni te van a poder embargar el sueldo porque no vas a tener sueldo. Claro. Entonces, es una consecuencia directa. Y eso no quiere decir que sea el único motivo por el que crece el endeudamiento, pero sí es un factor importante y es un factor que hay que seguirlo de cerca porque yo creo que va a ser todavía mucho más preocupante a un poco más de plazo. Se va a ir profundizando. Estamos hablando de un delay de 3 meses, claro, entre que el banco ya denuncia como moroso a una... Estamos a mitad de año con estos datos recién. Falta claro, todo esto, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando nosotros tengamos ya datos más certeros, va a ser mucho más preocupante, mucho más crucial. Y lo que vemos a nivel gobierno no hay nada. No hay reacción. No, ni siquiera, porque por ejemplo, y tomo como ejemplo el caso del gobierno de Alberto Fernández, que hubo... Al final del gobierno de Macri, una crisis de endeudamiento muy importante, ¿también? No en estos niveles, pero ¿qué hicieron? Ellos hicieron un salvataje con un crédito con intereses blandos con 3 meses de gracia, donde se pagaba el mínimo y el resto se hacía cargo a través de un crédito que iba a ser estaba financiado. Claro, acá ni siquiera hay ninguna alternativa de esas que nosotros podamos decir, bueno, viene por este lado, sí, un alivio. Algún tipo de respuestas, claro. No hay es un gobierno que de eso no habla, no le interesa, pero a la vez castiga, se estiman entre 230.000 y 250.000 las pérdidas de puestos de trabajo que se han dado en estos 2 años. Julio, y gran parte de ese endeudamiento tiene que ver con algo esencial, la comida o pagar servicios, bueno, ¿no es cierto? Ese es otra. Se están pagando con tarjetas los servicios, agua, luz, gas, en cuotas inclusive, se está comprando comida en cuotas, claro, con tarjeta. Con tarjeta, ir al supermercado a comprar. Claro, comida. Ya no es que la tarjeta se usaba para, bueno, vamos a hacer una reforma para comprar los materiales. Sí, no, o algún aire acondicionado, algo más estable. Un electrodoméstico. Un electrodoméstico. Acá la gran mayoría está directamente comprando lo que es primera necesidad, claro, de primera necesidad. Y pagar la luz. Encima del día nos enteramos hoy que el gobierno, uno se ríe para no llorar, ¿no? Sí. Pero el gobierno va a quitar más subsidios desde enero para aquellos que todavía tienen algún sostén, algún mínimo sostén en cuanto a algún subsidio en materia energética, con lo cual este escenario en la necesidad de pagar un servicio básico como es el caso de la energía se va a ir agravando. Eso es lo que no hay que ser un mago para darse cuenta, ¿no? De que el escenario, cuanto menos presencia del Estado, más se va a agravar en ese sentido, ¿no? Sí, bueno, lo estamos viendo también, inclusive dieron la orden de, creo que no sé si en aguas, que si no se paga, se corta el agua. De cortar un servicio esencial. Claro, todo pareciera
todo lo contrario a un gobierno que busca contener. Está poniendo el pie arriba de la cabeza del contribuyente. En Exactamente. este caso y esto ya para un dato tal vez más sociológico, Julio. Sí. Estamos hablando también de endeudamiento de quienes están fuera de ese sistema bancario. Sí. ¿A dónde va ese endeudamiento? No estuve un trabajo seguramente para analizar sociológicamente, porque hay muchas familias que no están bancarizadas y que necesitan también endeudarse y van por allí algún prestamista o algunas bandas allí que aprovechan la situación, ¿no? En distintos sectores sociales, ¿no? Que agravan aún más el panorama. Bueno, es mucho más crítico en lugares, en zonas donde realmente está todo pauperizado y bueno, y sobre todo sacar un préstamo, se hacen la devolución semanal. Claro. Pero con se intereses cobran unos intereses impiadosos, claro. O sea, estamos hablando de un 400%, y le van dando a lo mejor o por día o por semana que vayan devolviendo, pero si vos no devolviste en esa semana, ya los intereses moratorios son enormes, entonces terminás siendo víctima de un usurero directamente. Claro. La usura ahí está, si se quiere, a la orden del día. Claro. Y es lamentable porque es mucho peor esa situación de esas familias que están totalmente a la buena de Dios. Sí, exactamente, desprotegidas. ¿Cómo anda, Gerardo? ¿Todo bien? ¿Cómo le va, Ariel? ¿Qué dice? Muy bien, escuchando atentamente. Vio qué datos, ¿no? Sí, la verdad que son escalofriantes. Sí. Y me gustó en la charla previa que hacíamos con Julio esto de la sociología clínica, que tiene que ver con, como él marcaba, con escuchar a la gente que está sufriendo esto. Y me imagino lo que debe hacer en la persona, digamos, a nivel personal, estar sujeto a este arrastre de la deuda y cómo se puede hacer un paralelo con lo que nos pasa como país, con el tema del fantasma de la deuda, ¿no? Que nos impide movernos, ¿no? Exactamente. Sí, eso es muy interesante porque cuando hablamos de sociología clínica, justamente estamos hablando de no busca ocupar el lugar de la psicología, sino es una sociología que tiene una escucha sensible, como era el clínico, el médico clínico, claro, que, digamos, sabía vida y obra del paciente, sí, no solamente qué le dolía todo, sino qué problema tenía estar con la esposa, cómo estaba el hijo, todo. Entonces, un poquitito eso, o sea, es esa escucha sensible que va más allá del conflicto puntual, y lo que hace la sociología clínica es justamente eso, pero aparte es también respondiendo un poco a eso, es no ver un Excel, como estamos viendo este gráfico, sí, porque detrás de cada uno de esos números hay una persona que está sufriendo, una persona que está angustiada, hay una familia que está sufriendo, hijos que no saben cómo contener a veces a los padres, entonces es una situación muy difícil. Y en ese sentido nosotros estamos cerca también de la gente a la hora sobre todo de tratar de contener. Yo lo he contado, formé parte del movimiento en defensa de la vivienda única, sí, y ahí cuando caía una cédula de remate de una casa, venían llorando las familias destrozadas. Lo recuerdo, sí. Y bueno, y nosotros le decíamos, mirá, dejá, como sea, nosotros vamos a parar el remate. Esa persona se tranquilizaba. Realmente fue muy interesante porque lo que se dio acá en Rosario no se dio en el resto del país en la forma en que se dio acá, esa lucha. Y nosotros la heredamos de Ana Galmarini. De Ana, claro, también, en el movimiento de Mujeres en Lucha. Exacto, sí. Con sí, los remates rurales, ¿no? Exacto. Una situación que también hay que ver porque eso también está surgiendo nuevamente, ¿no? El endeudamiento del cual hablamos mucho en las zonas urbanas se está dando también en las zonas rurales con pequeños propietarios que, sí, están endeudándose, con lo cual eso también es un combo explosivo que más temprano que tarde va a dar mucho que hablar. Digamos, socialmente también esto, ¿no? Cuando el presidente dice, ¿a dónde la gente se muere de hambre si yo no veo ningún muerto en la calle? Habla de un desprecio, pero además habla de la identidad de un gobierno, que increíblemente dice eso en la voz del presidente, ¿no? Del claro, mayor, y uno dice después, ¿qué esperar, no? Claro. Bueno, después de eso. Mira, hay un caso que a mí me toca de cerca porque
es un amigo que, bueno, tiene un negocio y le tenían que hacer un triple bypass. En PAMI estaba esperando el lugar, justo asume Milei. Y bueno, ahora no. Olvídate que puede hacerse un triple bypass. Es imposible para él. Y lo que yo pensaba, claro, en cualquier esfuerzo que él pueda hacer, puede quedar y morir ahí. Claro. Y que van a decir, sí, se murió, y bueno, sí, ya venía mal de... Pero nadie piensa que esa persona podía haber seguido viviendo, podía haber tenido una gran calidad de vida con una operación de ese tipo. Lo vemos con las personas con discapacidad y con tantos otros. O sea, el nivel de crueldad es, a nivel gobierno es enorme, es muy grande. Julio, y en la sociología clínica, ¿qué se escucha en lo que vos decías un poco, ¿no? De escuchar. ¿Qué se escucha? Ahora en estos momentos lo que estamos viendo, todavía no hemos hecho así en estos momentos por una cuestión de imposibilidad de personal mía de salud, pero digamos, vamos, ni bien ya me recupero un poco, vamos a empezar a trabajar en lugares donde realmente hay muchas falencias, claro. Pero sí a través de la gente, de los amigos que tengo que trabajan del grupo, estamos muy preocupados por la situación que se está viviendo, por el ingreso a través el rol que tiene el narcotráfico a la hora inclusive de solucionar conflictos económicos, claro. Y cómo está en alguna medida cooptando esos lugares. Eso también bueno, eso tiene que ver también con cuando cede el Estado... aparecen, ¿no? Más fuertemente esos grupos tan peligrosos, ¿no? Para la sociedad. Forma parte de todo de un momento tan delicado, ¿no? Ayer veíamos incluso cómo en el Congreso Nacional se prestaban las instalaciones para negar la vacunación, ¿no? Digamos, una vez dice, creo que vos lo decías recién también, ¿no? O afuera del aire, jamás pensábamos vivir este momento, donde se reúnen a partir de algunos diputados en el Congreso de la Nación para mostrar que las vacunas, que no hay que vacunarse. Claro. Y que se le pegaban... impensado, sí. Por las vacunas del el COVID, hombre heladera, porque se pegaban imanes, ¿viste? Muy bizarro y muy preocupante. Sí, Julio, muchas gracias por estos minutos. Gracias por estos datos sobre el endeudamiento de las familias que vamos a seguir claramente. Perfecto, muchas gracias. Bueno, gracias. Julio César Luna, del Laboratorio de Sociología Clínica, Facultad de Humanidades y Artes. Gracias, Gerardo. Hasta la próxima. Ya nos aproximamos a fin de año. Vamos a estar también aquí encontrándonos y hablando algunas cositas también gremiales. Pendientes gremiales que se vienen. Muy buena la unidad de la CGT en la ciudad de Rosario. Muy bueno también eso. Esperanzador. Estuvimos ayer y bueno, viendo un momento histórico que también ya lo vamos a comentar sobre eso. Claro que sí. No queda otra. Se viene la reforma laboral. Ya dice el gobierno para el 9 de diciembre, cuando cambie el Congreso y sea más favorable para el gobierno a partir de estas elecciones que han pasado. Se viene una reforma educativa. Los cuento en la próxima, tal vez, porque vamos a respirar un poco. Gracias, amigas, amigos. 1803 Radio. Sigan, acompañándonos como siempre. Hasta la próxima.